Miradas a Rumanía, el podcast del Instituto Cultural Rumano de Madrid, un espacio de encuentro con creadores de diferentes disciplinas, un lugar de reflexión sobre temas de actualidad. Acompáñanos a descubrir a la Rumanía de hoy y la del pasado, a través de testimonios de gente conectada con la lengua y la cultura de nuestro país. Miradas a Rumanía, la voz de muchos proyectos para conocernos mejor. Hola, muy buenas tardes. Soy Maribel Riaza. Voy a moderar esta mesa llamada El paisaje en las literaturas de España y Rumanía, organizado por la Asociación Colegial de Escritores y por el Instituto Cultural Rumano de Madrid. Para ello contamos con dos autores españoles, con Eva Losada y Eduardo Laporte, y dos rumanos, con Lavinia Braniste y Robert Servan, con quien contaremos también con los servicios de traducción consecutiva del rumano al castellano y viceversa. Cuando hablamos de paisaje y literatura, es una afirmación un tanto manida lo de que con los libros se viaja a lugares donde no hemos estado y demás, pero al fin y al cabo los que somos lectores sabemos que eso es cierto, ¿no? Cuando abrimos un libro nos transportamos a otros lugares lejanos, en el espacio o en el tiempo, ¿no? Ya que podemos leer algo en el presente, en el pasado, en el futuro, incluso real o ficticio, ¿por qué no? Paisajes de ciencia ficción. Me comentaron estos días de feria que ha salido un informe, un estudio en el cual se ha demostrado que el cerebro no reconoce exactamente si has estado en un lugar de una manera real y tangible, o si lo has leído y te lo has imaginado. Para el cerebro es lo mismo, por lo cual qué interesante para los lectores y amantes de los libros el saber que efectivamente lo que nosotros ya sabíamos de una manera intuitiva, que es que podíamos viajar con los libros, ahora la ciencia pues, nos da la razón o nos lo corrobora. Así que bueno, pues podemos conocer la llanura de la Mancha, de la que nos habló Cervantes con el Quijote, o la Bucarest de entreguerras al leer el diario de Mijail Sebastián, por poner solo dos ejemplos, y todos sin necesidad de haber estado ni en estos lugares ni en esta época. Durante la historia de la literatura ha sido muy importante nombrar los paisajes. Hacerlo le da valor a ese paisaje y a ese lugar, nos dice el escritor vasco Bernardo Atxaga. Pero también ha surgido una corriente de escritores que prefieren no hacerlo. Pues para hablar de todo esto tenemos aquí a cuatro escritores que voy a proceder a presentar. Eva Losada. Gracias, Maribel. Eva es escritora, profesora, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, máster en Gestión de Empresas, autora de las novelas En el lado del jardín sombrío, El sol de las contradicciones, Moriré antes que las flores, El último cuento triste, con multitud de premios, y coordina programas formativos, talleres, clubes de lectura, muy vinculada con el mundo literario y cultural, como no podía ser de otra manera. Es fundadora y directora del Espacio Cultural Madrileño, la Plaza de Poe, desde donde conduce las catas literarias desde 2015. Actualmente compagina su labor docente escribiendo en diferentes medios, como República de las Letras, Infolibre, Todo Literatura y demás. Muchas gracias, Eva, por estar esta tarde aquí. Y gracias por haberme invitado a esta charla. Por la parte de Rumanía tenemos la representación de Lavinia Braniste, a la cual además podemos descubrir gracias a su traducción de una de sus obras al castellano recientemente. Lavinia nació en Rumanía, estudió literatura y lenguas extranjeras, ha publicado los volúmenes de relatos 5 minutos al día y Escapada, más de una decena de libros de literatura infantil y 3 novelas. Con Interior Cero, que recibió el premio Throo a la mejor novela del año y ha sido traducida al alemán, al polaco y al español, y se puede encontrar en la editorial Automática. También, bueno, otra de sus novelas, que se podría traducir como Sonia levanta la mano, fue galardonada también con el premio Throo a la mejor novela, el premio de narrativa de revista Ateneu y el premio Sofía Negedde de literatura femenina. Su última novela se podría traducir algo así: Cuando quieras, aquí estoy. Braniste es una de las voces más representativas de la nueva generación de escritores rumanos. Contamos también con la presencia de Eduardo Laporte, nacido en Pamplona. Hola, Eduardo.
Vive en Madrid, se dedica al periodismo cultural, a temas culturales desde su plataforma Coverture. Es autor de diversos libros de corte autobiográfico. El primero de ellos, Postales del naufragio digital, da importancia al paisaje urbano, por eso le tenemos aquí. Bueno, todos los autores que están aquí es evidentemente porque el paisaje forma parte muy importante de su literatura. A la crónica de lugares, de ambientes y a la literatura de observación. Además, destaca una memoria de duelo sobre la prematura muerte de sus padres, titulada Luz de noviembre por la tarde, y una entrega de diarios. El proyecto se llama Diario en ninguna parte, cuyo último tomo se tituló Tiempo ordinario, editado en papeles mínimos. Es admirador de Pío Baroja, Josep Pla, Delibes, Agustín Fernández Mayo o Elvira Navarro, y también ha publicado un libro breve de no ficción titulado La tabla, con el mar como principal y amenazante paisaje de fondo. Por último, como no podía ser de otra manera, recurrimos a la poesía a través de Robert Servat, que es escritor, periodista, productor y moderador del programa de televisión que se podría traducir algo así como Pimienta en la lengua, y director del Festival Internacional de Literatura de Timisoara. Ha ganado importantes premios por sus poemarios, como el Premio de la Unión de Escritores y recientemente el Premio de la revista Observatorio Cultural por su libro de memorias, escrito junto al poeta Dorin Turán. Tiene más de 9 libros de poesía, algunos traducidos en varios idiomas, y una docena de libros de narrativa, memorias y entrevistas. Con ellos vamos a hablar de paisajes, de literatura. Hemos preparado unas preguntas sobre estos temas, pero también les he pedido que nos traigan algunos fragmentos de su propia obra donde el paisaje es importante, o incluso de otros autores que admiran y que de esa manera podemos transportarnos a estos lugares. Para comenzar, calentando motores, me gustaría que comentaseis ¿qué entidad o qué importancia tiene el paisaje en vuestra obra? ¿Quién empieza? Eva. Yo Te doy la palabra. me estoy colocando. Justo. Me estoy colocando. Bueno, en mi obra toda, porque yo me puedo considerar una escritora paisajística, sobre todo en la primera novela, porque el paisaje me ayudó a construir los dos personajes principales. Para mí el paisaje es metafórico casi siempre y construye el estado de ánimo. Me valgo del paisaje para las atmósferas, para las metáforas de situación, para casi todo. O sea, no sabría escribir sin paisaje. Para mí es otro personaje, es muy importante, sí, muy importante. Para mí no lo es tanto como para Eva, sería un actor secundario, pero sí que en mis primeros libros tenía más importancia porque yo era un flaner, o me gustaba jugar a flaner. De hecho, era flaner sin saber que existía ese término. Estuve un verano en París en el 99 con 20 años y yo iba con un diario apuntando cosas y buscando pues, la belleza de lo cotidiano en los rincones, y no sabía que era un flaner, ¿no? Que es un término, por cierto, muy antiguo. Sí. Hay un libro que se llama Fisiología del flaner, que ha sacado Gallonero, y que ya el autor habla del flaner en el año 1841. O sea, la revolución industrial no había sino empezado y ya existían flaners, que es un poco, decía Balzac, el único habitante de París que es feliz, ese paseante ocioso y solitario, ¿no? Entonces, bueno, por esa vía mi primer libro sí que hay mucha observación de lo cotidiano y demás. Y luego, como soy un autor de no ficción, sobre todo, pues hay menos paisaje como tal, ¿no? Ese paisaje personaje no lo trabajo tanto, claro, excepto en el libro que has citado de La tabla, que a pesar de ser un libro de no ficción, sí que se desarrolla en el mar. Entonces el paisaje marino es el principal protagonista, sobre todo porque el náufrago, que es un náufrago real que iba a mi colegio y conté su historia, tiene una lucha encarnizada con el mar, y hay una noche en el mar que él sobrevive. Si no lo llegan a rescatar, pues no hubiera sobrevivido. Y hay un ejercicio literario que me pareció interesante, el de narrar ese paisaje marino de noche, en una persona que no era yo. En fin, entonces el paisaje tiene muchas dimensiones y como ves, da juego, ¿no? În cazul meu, toate cele 3 romane se întâmplă în București, așa că peisajul e un peisaj urban prin excelență în cărțile mele. E un peisaj sufocant, labirintic,
și care mă ajută să construiesc într-un fel și personajele care în general sunt un pic copleșite de ce li se întâmplă și mi se pare că acest labirint urban mă ajută să construiesc personajele acestea. En mi caso, las 3 novelas que he escrito tienen lugar en Bucarest y por lo tanto es un paisaje urbano por excelencia, un paisaje sofocante, un paisaje laberíntico y es algo que me ayuda a construir a mis personajes porque precisamente con motivo de estos laberintos urbanos mis personajes se ven sobrepasados o agobiados. Pentru mine există două tipuri de peisaj. Foarte important și principalul peisaj e peisajul interior. Cel mai frumos peisaj e în imaginația mea. Cu ea lucrez. Dar există ca passe-partout, așa cum o lucrare de artă se poate, de grafică în primul rând sau o fotografie, se pune într-un passe-partout ca să o vezi mai bine, există și acest peisaj exterior pe care îl folosesc sau nu îl folosesc în ceea ce scriu. Repet, importantă fiind imaginația și lucrurile pe care le trăiesc în propria mea minte, poate ca reminiscențe a ceea ce am văzut, iar dacă o să am timp o să povestesc puțin experiența pe care am trăit-o chiar astăzi la Madrid, apropo de ce înseamnă peisajul pentru mine. Para mí hay dos tipos de paisajes. El más importante de ellos es el paisaje interior, es el paisaje más bello, en lo que sucede en mi imaginación. Pero igualmente también existe como una especie de passe-partout que, al igual que en los cuadros o en las obras de arte, se utiliza para que resalte la imagen, la fotografía o el cuadro, existe este paisaje exterior que yo puedo usar o no usar precisamente porque lo más importante es el paisaje, como decía, de mi imaginación. Y si nos queda tiempo, luego os contaré una anécdota que me ha sucedido precisamente hoy que tiene que ver con esto. ¿Sí? ¿Y por qué no puede contarla ahora? Sí, Que la cuente ahora. Da? Sí. Împreună cu prietenii din Madrid și din București am vizitat Palatul Regal, iar după ce l-am vizitat, am vizitat o expoziție a unui foarte important pictor spaniol, Sorolla. Am văzut cele 20 de lucrări, cred, care erau, iar apoi am făcut o incursiune 3D într-un peisaj virtual pe care astăzi oamenii de știință, specialiștii, l-au creat descompunând și recompunând personajele și peisajele lui Sorolla. A fost într-un interval de 20 de minute, două experiențe absolut formidabile, contradictorii, pentru că era realitatea pe care Sorolla o pictase în 2D și realitatea tridimensională a peisajului creată de calculator. A fost bulversant pentru toți patru, am ieșit vorbind spaniola, deși nu știam bine niciunul dintre noi, sau mă rog, eu nu știu bine. Esta mañana, junto a diferentes amigos de Madrid y de Bucarest, hemos ido al Palacio Real. Y después hemos ido a una exposición de Sorolla, del archiconocido pintor, importantísimo pintor español. Hemos visto unas 20 obras, pero después hemos hecho una incursión en 3 dimensiones, en un paisaje virtual que ha sido creado por especialistas. Y estos especialistas científicos han descompuesto y recompuesto los paisajes de Sorolla y ha sido una experiencia absolutamente formidable de 20 minutos y de alguna forma también contradictoria porque se enfrentaban la parte de 2 dimensiones de los cuadros de Sorolla con la parte creada por ordenador en 3 dimensiones, creada por los especialistas. Hemos salido los 4 absolutamente impresionados de esta exposición y hablando español, aunque yo no lo hablo. Eso es porque es Pentecostés, casi la gente habla distintas lenguas de manera milagrosa. Muy bien, está claro que la importancia del paisaje en toda vuestra obra y cómo lo utilizáis. Sois autores que incluís información desde el punto de vista geográfico, quiero decir, cuando hablas de una ciudad decís el nombre, establecéis esas identificaciones toponímicas para identificar una ciudad, por ejemplo, en el caso de Lavinia sí ha hablado de Bucarest. Y si es así, si es algo evidentemente querido y por qué sí o por qué no. Yo como autora de ficción, todo lo que sea una guía turística a mí no me encaja nunca en las novelas. Yo siempre en clase con los alumnos, ¿no? Cuando empiezan a escribir,
les alerto un poco sobre esto. Digo, vosotros escribís literatura, entonces los paisajes, los lugares, el lector no necesita que le des calles, rincones y tantísima información, porque eso lo tiene en todos sitios. Con lo cual, a mí me gusta no solo enseñar, sino practicarlo yo también. La deformación del paisaje. Podemos estar hablando de Madrid, podemos estar hablando de Bucarest, de Sevilla, de Londres, del París de Montpassant, del norte de Delibes, pero es su paisaje. Y aunque pueda haber algún nombre incluso inventados, como muchos autores hacen, al final, cuanto más se aleje de la realidad, desde mi punto de vista, como lectora y como escritora, más a gusto me siento y más libertad me produce, sobre todo a los personajes, que son ellos los que miran el paisaje, no yo. Siempre es el personaje el que mira el paisaje. Entonces, a veces sí que utilizo que es Madrid o Segovia o Londres o París también en las novelas que tengo. Balsaín, los valles de Balsaín, puede ser Balsaín, pero pueden ser muchos otros valles. No puede ser Madrid, pero pueden ser otros Madrides, no el mío, el de los personajes. Realista, ¿no? Como... Entonces, aunque mi literatura es realista y también tiene el realismo mágico, pues no me detengo en detalles, porque tiene que ser el lector y el personaje el que construyan esa ciudad. Sí, quizá desde un punto de vista creativo, ¿no? Pues esas descripciones de Galdós, del Madrid, ya están hechas y hay que pues superarlas en el sentido de ser un poco más... El cine, la internet, hay que aportar algo distinto. Eso es, como y es la imaginación. Yo estoy, la que pinceladas, ¿no? Estoy de acuerdo con Eva, si me permites que te interrumpa. ¿No? Sí, claro. Perfecto. Pero sí que a mí me gusta que se hable de un lugar para añadirle unas gotas didácticas, ¿no? Me gusta la imaginación y demás, pero bueno, quizá por deformación profesional como periodista, sí, ¿no? Periodista, claro. Cuando Sara Mesa habla de una Sevilla como Cárdenas, ¿no? Una ciudad inventada, pero que en el fondo es Sevilla, ¿no? Porque ella vive ahí y lo ha mamado. Pero bueno, es una Sevilla pues más de hormigón, de los bloques, nada que ver con el barrio Santa Cruz. Pero bueno, yo creo que es un elemento a lo mejor un poco gratuito, incluso algo snob, si se me permite, ¿no? Llamarle con un nombre literario a una ciudad claramente reconocible. Y en mi caso, como te decía, me gusta que se concrete el nombre, porque siempre te puedes llevar algo de aprendizaje puro y duro, ¿no? Estos días yo también, una anécdota, están haciendo obras en mi casa, están instalando un ascensor, y entonces están haciendo unos trabajos en los bajos de pocería, y por primera vez he visto el agua de Madrid, el olor también un poco a puerto, y el agua que circula, porque yo vivo en Vallecas, y son casas que están hechas sobre un suelo arcilloso, y como sabéis, Madrid está construida sobre arroyos. Sí. Entonces he visto como el Madrid original ahí, ¿no? Como bajo los adoquines de la playa que decían los del 68, pues he visto ese Madrid puro, porque de hecho la palabra Majerit, Mairit, significa fuente madre, como de ese agua que hizo que los primeros pobladores musulmanes se instalaran aquí y no en otro sitio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de datos yo sí que los agradezco como lector, ¿no? Y como autor, pues también soy partidario de usarlos, pero bueno, entiendo perfectamente tu postura y es una apuesta personal, ¿no? Eu tot timpul dau numele orașelor despre care scriu. Mi se pare că este precizarea cea mai eficientă, pentru că nu inventez orașe și atunci e suficient să spun numele orașului și mizez pe faptul că orașele din România sunt recognoscibile, așa, pentru cititorii români, cam toate sunt la fel, au fost mutilate de construcțiile din perioada comunistă. Și atunci eu nu simt nevoia să descriu prea mult aceste orașe. Ca o anecdotă, apropo că spuneați că vom vorbi un pic și despre traducere, când s-a tradus Interior Zero în germană, una dintre întrebările cele mai simpatice ale traducătoarei a fost ce este acela un balcon închis. Și e un lucru la care nu m-aș fi gândit niciodată că ar pune probleme de traducere, pentru că noi știm foarte bine ce este. Și da, zi tu asta.
Yo siempre doy nombre a las ciudades sobre las que escribo porque creo que es lo más eficiente, dado que yo no me invento las ciudades y me baso en que las personas de Rumanía van a reconocer estas ciudades porque son reconocibles, son todas iguales, todas han sido mutiladas por las construcciones del periodo comunista y por ese motivo no necesito describirlas. También me gustaría relatar una anécdota, y es que cuando mi última novela, cuando la novela que está traducida, Interior Cero, se tradujo al alemán, una de las preguntas más simpáticas de la traductora fue ¿qué es eso de un balcón cerrado? Yo nunca había pensado que eso pudiera ser algo que no se reconoce porque nosotros sabemos perfectamente lo que es. E o imagine foarte comună a clădirilor socialiste din România. E un balcon care la început a fost deschis și după aceea fiecare locatar și l-a închis după propria știință și putință, după cum au știut și au putut. Și a rezultat și rezultă astfel niște clădiri foarte pestrițe și care sunt foarte comune în orașele noastre. Deci eu nu mi-am pus problema niciodată că un cititor străin ar putea să nu înțeleagă ce e acela un bloc cu balcoane închise. Y esta es una imagen muy común para nuestro imaginario. Son en los edificios de nuestras ciudades, edificios construidos durante el periodo socialista, había balcones que estaban abiertos, pero después cada cual, al principio estaban abiertos, pero después cada propietario se los cerró como pudo y como fue queriendo. Entonces, estos edificios ahora mismo son muy comunes en las ciudades y yo nunca había pensado que para un lector podría ser difícil de entender esta imagen. Dar la momentul respectiv nici nu-mi imaginam că acest roman va fi tradus într-o altă limbă. Pero en ese momento tampoco pensaba que esta novela se fuera a traducir a otro idioma. Imagino que en el futuro ya tendrás en cuenta esos lectores multiculturales. Sería un poco más explicativo. Sí, para explicar. Voy a aprovechar, antes de dar la palabra a Robert, para leer un fragmento de la novela que tiene Lavinia traducida al castellano, Interior Cero, donde habla precisamente de ese paisaje. Cuando viene a verme a Bucarest, siempre busco algún plan para distraernos. Que si ir a un sitio, que si hacer tal cosa, todo menos quedarnos en mi estudio aburridas. Esta vez hemos reservado un día entero para dar una vuelta por la zona de Bercini, por donde los bloques nuevos, a ver lo que hay por allí. Le he estado enviando enlaces a algunos pisos de nueva construcción. Si me decido a pedir un préstamo, el dinero para la entrada me lo da ella. Ha salido un poco el sol por la mañana, pero cuando hemos querido asomarnos a la calle se había esfumado sin dejar rastro. El día se pone gris al instante, igual que ayer y que anteayer. Nos metemos en el metro, hacemos transbordo en Victoriei y después recorremos el largo trayecto hasta Dimitri Leonida, sentadas la una al lado de la otra. Le comento que los trenes nuevos son de fabricación española y que la chica que anuncia las estaciones está de juicios con la empresa porque no le han pagado. Ya no sé qué más contarle de Rumanía. Ella es la madre de la madre, sí. Perdón. Robert. Poeții și prozatorii au, din perspectiva mea, raportări diferite la peisaj și, în consecință, la realitate. Dacă rolul unui prozator bun este să transforme ficțiunea, să facă ficțiunea să fie credibilă și, de fapt, recognoscibilă, un prozator bun nu poate să o ia razna, nu poate să-și umfle subiectul în parametrii pe care cititorul să nu-i recunoască, să nu-i poată pipăi. În schimb, din punctul meu de vedere, poetul e dator să evadeze din peisaj pur și simplu și să o facă în cele mai spectaculoase și mai surprinzătoare moduri cu putință. Poezia mizează pe tipul ăsta de dispariție, de ieșire din peisaj sau de apariție în peisaj, lucru pe care în proză nu prea poți să îl faci. Desde mi punto de vista, los poetas y los prosistas tenemos diferente relación con el paisaje y como consecuencia también de una relación diferente con la realidad. Desde mi punto de vista, el papel de un prosista es que la ficción sea creíble y reconocible. No puede enloquecer, no puede salirse demasiado de los parámetros que están establecidos. Sin embargo, un poeta debe evadirse y debe hacerlo de la forma más espectacular que pueda, porque al final este es el objetivo de la poesía, también esta separación.
Și spun asta ca om care public proză, am o carte de proze scurte, e adevărat. Mintea mea de scriitor funcționează în două registre diferite, pentru că dacă în proză sunt foarte concret, chiar dacă totul e inventat, reacțiile cititorilor pe care le-am avut la aceste proze erau de genul, nu e așa că ți s-au întâmplat ție, nu e așa că tu povestești de fapt ce ai trăit. Și i-am mințit și am spus, da, e adevărat, tot ce s-a întâmplat acolo, tot ce e în proză mi s-a întâmplat chiar mie. Yo digo esto, y yo soy una persona que publico tanto poesía como prosa. Es cierto que el libro de prosa que he publicado son relatos, pero tengo este doble registro en mi mente de escritor. Y en concreto cuando escribo prosa soy una persona muy concreta y he recibido diferentes reacciones de los lectores como diciéndome, esto que escribes tú te ha sucedido, en realidad son tus vivencias, ¿verdad? Y siempre digo, sí, lo son. Iar în poezie, și aici am să te rog dacă poți să traduci, poate că aș putea sintetiza printr-un poem de 4 rânduri pe care l-am scris cândva și care sună exact așa. Elena, e așa. Doamne Dumnezeule, ce bine că ești sus tot timpul, ca să mă pot agăța de tine din când în când. Y en poesía podría sintetizar como soy con un poema de 4 versos que te voy a pedir, Elena, que traduzcas y que dice lo siguiente. Dios mío, qué bien que estés ahí arriba para poder agarrarme o colgarme de ti de vez en cuando. Tener esa asociación. Muchas gracias. Habéis hablado siempre del paisaje y se ha transmitido a través de las descripciones, ¿no? ¿Se puede también describir un paisaje a través de los diálogos, de los propios personajes, de otros recursos? ¿Lo hacéis? Por supuesto. Sí, es más, como comentaba antes, yo construyo el paisaje desde la mirada siempre del personaje, con lo cual ese paisaje es subjetivo. Es su visión. Es su visión, no la mía. Es su Madrid, su Bucarest, sí. Lo que tú has... Y según el estado de ánimo de ese personaje, con lo cual, pues siempre es una mirada subjetiva, en mi caso. Puede ser el mismo paisaje visto con diferentes miradas y diferentes estados de ánimo, ¿no? Por ejemplo, en la cuarta novela, que todavía no está fuera, no está en el mercado. ¿No está publicada? Pero ya ¿Vas a darnos una primicia? Ya está prácticamente ahí, está ahí, ya ha salido de casa. Son 3 miradas sobre un mismo paisaje. Es Madrid. ¿Es reconocible Madrid? No es reconocible. ¿Es Madrid? Sí. Y según el problema que tiene cada uno de esos personajes, se reconstruyen esos rincones. Entonces, bueno, pues hay descripciones, no necesariamente, hay escenas, sí, hay escenas. Hay fragmentos hay intertextualidad, es decir, otros fragmentos, hay poesía, sí. Hay a lo mejor una noticia de prensa, sí. Entonces, un paisaje se puede construir desde el diálogo, desde la mirada del personaje, desde el propio narrador omnisciente o limitado que mira también a través del personaje, desde el propio autor, cuando estamos hablando de autoficción, ¿no? O una metadiégesis, que el autor se mete dentro del personaje y el personaje es el autor. Bueno, esos complejos artificios narrativos, ¿no? Y un personaje puede estar contando a otro cuál es su experiencia o su mirada, con lo cual hay muchas maneras de introducir un paisaje, ¿no? Creo que nos has traído algún fragmento. ¿Nos puedes leer algo de tu obra donde se muestre la importancia que tiene el paisaje? He pedido a cada uno de los autores que mostrasen un poquito porque bueno, es una forma de leer y estando aquí en la Feria del Libro y entre libros, qué mejor que la literatura en voz alta para disfrutarla. Sí, esa es mi primera novela, tiene ya casi 10 años, En el lado sombrío del jardín, donde todo es paisaje. O sea que la tenemos que leer entera. Realmente, sí. Dice, desde la ventana vi pasar la sombra del tren a través de los campos
de sus colores mezclados. Vi cómo las luces de los pueblos vigilaban el sueño de personas a las que no conocía, personas que cada noche escuchaban pasar a la misma hora el mismo tren, el tren de Lisboa. Vi estudiantes bajo una bombilla, vi parejas abrazadas y exhaustas, vi ancianos frente a la televisión, mujeres que recogían la cocina y niños asustados. Vi perros que dormían a los pies de una cama y gatos perdidos. Quizá el sonido del acero significaba algo en sus noches y en sus días, o quizá no. A lo mejor era simplemente un sonido más, como el de la lluvia al golpear sus cristales, ruidos que se repetían en sus vidas para de esa forma levantarse siempre ordenados. Muchas gracias. Eduardo, Sí, ¿cómo construyes el personaje? Claro. ¿A través de la descripción principalmente o utilizas otros recursos? es muy interesante eso de construir paisajes con los diálogos. La verdad es que no soy capaz de llegar tan lejos en la técnica. Pero me acuerdo de Fernando Marías, buen amigo, que en paz descanse, Sí. que él hablaba de que las novelas tienen un color y que es bueno que se vea durante toda la novela ese color, esa Tenerlo atmósfera. presente. Sí, y que las buenas novelas lo desprenden, ¿no? No tienes que ir buscándolo con una paleta, sino que tú mismo lo vas construyendo, ¿no? Sin querer queriendo, eso es lo que busqué en Luz de Noviembre por la tarde, porque ya el propio título habla de, Sí. de esa luz violeta, que es la luz de la muerte, ¿no? El poeta T.S. Eliot lo cita en un poema, y creo que la novela se lee con ese tono crepuscular, triste y oneroso, pero a la vez bonito y bello, ¿no? Porque hay belleza hasta en la muerte, ¿no? Pero bueno, no he hecho los deberes y me acaba de pasar Mar este libro, que es el primero que escribí, así cuando era flaner, y voy a elegir pues un pedazo de algún fragmento, ¿no? Pero bueno, también quería decir que lo importante, como apuntaba Eva, es la subjetividad, ¿no? Si los periodistas asumimos que la objetividad no existe, menos aún en la literatura, ¿no? Entonces creo que las buenas novelas son las que describen sin querer replicar la realidad, sino creando una nueva. Las que buscan un enfoque, un ángulo y tratan de ir a lo particular para de ahí mostrar lo general, ¿no? Querer describir el mundo como se pretendía en el siglo XIX en la novela rusa y en la gran novela francesa, pues es una cosa superada. Bueno, tuvo su momento. Sí, pero desde Ya el nos punto de vista gustaría. artístico, Claro. bueno, poder hacerlo, ¿no? Sí. Sí. No. Solo cambian los tiempos y cambian la forma también de expresarse, simplemente. Entonces, pues puedo leer, por ejemplo... Yo es que a mí, más que el paisaje y el lugar, siempre me ha interesado más el tiempo, ¿no? Tenemos esa dualidad entre tiempo y espacio. Sí. Y entonces veo que hablo mucho del tiempo, ¿no? Voy a describir, por ejemplo, un paisaje de la Rue Vanneau de París, que es una calle muy literaria, que le gustaba mucho a Enrique Vila-Matas y que en su libro Doctor Pasavento se evoca mucho. Y a ver qué decía yo por aquí. Me fui a París con la idea misteriosa de desaparecer. Un gesto, cual ser Vila-Matas judidiano, al que tiendo a atender, y que tiene tanto de morbo como de absurdo, por cuanto que en la aparición no hay muecas de sorpresa ni ojos desorbitados en las gentes que no reciben, sino saludos normales. Como ensayo de desaparición, puede que no estuviera mal, desde luego me queda mucho por aprender. Para empezar, el que se esfuma no avisa. Tampoco se hospeda en casa de sus primos. Iremos mejorando. Las obsesiones literarias pueden ser muy peligrosas. Por muy variadas que sean, siguen siendo obsesiones. Mi obsesión por la Rue Vanneau no es que fuera muy obsesiva, la verdad, como lo es para el personaje del doctor Pasavento de Enrique Vila-Matas. Con el libro olvidado en mi estantería de Madrid me fui a París, dispuesto a dejarme obsesionar también por esa calle, con el recuerdo algo borroso de los insignes seres que en esa calle moraron. André Gide, Julian Green, autores de los diarios más largos de la literatura. Saint-Exupéry. También nació allí la hija de Marx y la amistad entre este y Engels. Hasta Pío Baroja vivió en esa calle, como señala Miguel Sánchez Stiz. Baroja vivió en la Rue Vanneau en sus estancias parisinas de los años 1900. En fin, es un claro ejemplo de literatura de la crónica, de los detalles, de la fascinación por la gran ciudad, del devaneo.
Y bueno. En tu hasta caso, aquí como comentabas antes, con información Sí. didáctica, curiosa Sí, y sí. una aproximación muy exacta a la, Claro. a la realidad. Le- También desde tu punto de vista, como decíamos, ¿no? Porque Sí. otra persona en esa calle hubiera visto otras cosas que, Sí. que a lo mejor hubiera visto ultramarinos o otras cosas que... Sí. Estaba en la embajada de Libia, quiero recordar, y me hice un selfie en la época que no había selfies, en el año 2006. O sea, no existían los teléfonos móviles. Y se la mandé a Vila Matas como una gesta porque él había intentado hacerse un selfie también en esa calle. Y, en fin, estas son como menudencias de escritores que nos interesa a esa familia reducida que somos los flaners. Los Builders. Muy bien. Robert? Când scriu proză, eu mizez foarte mult pe parteneriatul cu cititorul. Și atunci dacă descriu o secvență pe o stradă, strada aceea poate să fie absolut oriunde în lume. Dacă descriu o secvență într-un parc, parcul acela poate să fie absolut oriunde. Nu mă interesează detaliile care să-l localizeze perfect. Tocmai pentru că mizez pe faptul că cititorul are imaginația lui, are puterea lui de a colabora cu ceea ce îi dau eu și să-și ducă acel peisaj absolut oriunde. Dacă e un spaniol, să-l ducă în Madrid sau în Valencia, dacă e un francez, să-l ducă în Marsilia, dacă e un român, să-l ducă undeva în nordul României, într-un orășel. Pentru mine, localizarea, mai ales că scriu proză scurtă, e prea puțin importantă. Dimpotrivă, mă tentează să generalizez, să dau un spațiu care poate să fie translatat absolut oriunde. Para mí, cuando escribo prosa, yo me baso en una relación con mi lector. Es decir, que si describo una calle o un parque, esa calle o ese parque pueden estar en cualquier lugar del mundo. No me interesan los detalles que hacen que esta descripción sea perfecta, precisamente porque confío en que el lector tiene imaginación y que el lector va a colaborar con lo que yo escribo y lo va a trasladar a su imaginario. Es decir, si el lector es español, lo va a trasladar a Madrid, si es francés a Marsella o si es rumano a cualquier ciudad de Marsella. Es más, para mí lo importante, como decía, no es el detalle, sino todo lo contrario. Lo importante es generalizar. Esa esencia. Pentru mine, cel mai important relief ca scriitor e relieful uman. Relieful pe care omul îl transcrie, fie interior în primul rând, în inimă și în creier. Para mí, lo más importante, el relieve más importante que tenemos es el humano, que transcribimos al final teniendo también en cuenta la parte del corazón y del cerebro. Y ahora voy a leer un poema suyo en español. Los colores de la suerte. Si no te quedas pasmado y das bien con la cabeza, tendrás suerte, me dijo mi padre en la estación. Cuando el tren arrancó, me gritó que no volviera demasiado pronto. No volví nunca, porque estuve esperando a que viniera él mismo, como un recuperador tras una deuda. Por la tarde, los cuerpos vuelan desde el centro de la ciudad hacia el bosque de las afueras. Son varios miles y aumentan de año en año. Sonrío cuando estoy bajo sus alas y cuando espero, con los ojos cerrados, a que caiga la suerte. Muchas gracias. Lavinia, cómo construyes el paisaje y en el caso además de tu novela de Interior Cero ha sido reconocida y ha sido comentada, ha llegado a muchos jóvenes de diferentes ciudades, no solamente de Bucarest, y que se reconocen en esos jóvenes, aunque no están en esa ciudad ni han vivido esa cultura y esa historia. ¿Cómo construyes tu paisaje? Într-adevăr a fost o surpriză și pentru mine să descoper că oameni și din alte țări s-au regăsit cumva în personajul din Interior Zero și în neliniștea și în lipsa de perspectivă a acestui personaj. Editorul de la Automatica spunea anul trecut că dacă ar fi fost tradusă cartea aceasta în spaniol în 2016, când a apărut, poate că n-ar fi fost atât de actuală în Spania, pentru că atunci era mai bine aici, nu era criză ca acum. Deci e interesant și pentru mine să observ unde ajung cărțile și cum sunt primite. Dar, cum am spus și mai devreme, peisajele mele sunt construite având în minte, în primul rând, cititorul român,
Pentru că odată ce cartea apare, nu mai am niciun fel de control asupra traseului ei și atunci mă simt în siguranță scriind cu cititorul român în minte. Es cierto que para mí fue una absoluta sorpresa que tantas personas de otros países se identificaran con el personaje de Interior Cero. De hecho, el editor de Automática me dijo que si el libro hubiera salido aquí en España en 2016, cuando salió en Rumanía, quizás no habría sido tan actual, porque la situación entonces era mejor que ahora con la crisis por la que se está pasando. Para mí también es interesante observar cómo se reciben estos libros, pero cuando escribo para los paisajes me interesa el lector rumano, ya que una vez que aparece el libro yo ya no tengo control sobre su recorrido y entonces me siento más segura teniendo en cuenta al lector rumano. Dar apropo de a construi peisaje fără descrieri, mă gândeam în timp ce vorbeați voi mai devreme că în literatura pentru copii, de exemplu, asta e o provocare foarte mare pentru că celor mici nu le place deloc să citească descrieri și evită pe cât posibil cărțile cu descrieri, trebuie multă acțiune acolo ca să-i ții curioși, să-i faci să dea pagină și așa că în literatura pentru copii, într-adevăr, e o provocare să construiești peisajul doar din acțiuni și din interacțiunile personajelor și pentru mine a scrie pentru copii e un efort mai mare, deși nu pare, dar e un efort mai mare decât a scrie pentru oameni mari. Pero también construir paisajes sin descripciones es un reto y especialmente me gustaría hablar de la literatura infantil, donde es un reto todavía mayor el poder describir paisajes sin utilizar descripciones porque a los más pequeños no les gustan las descripciones, las evitan, quieren mucha acción. Lo más importante para ellos es esta acción para poder mantenerles y hacer que vuelva a la página. Entonces es verdaderamente un reto construir este paisaje solamente a través de la acción y de las interacciones entre personajes y por eso para mí supone un esfuerzo mayor, aunque no lo parezca, escribir libros infantiles. Muy bien, pues hablando de paisaje y literatura, hemos agotado el tiempo que teníamos para esta mesa redonda. No sé si alguien quiere aportar algo más, alguna idea que os hayáis quedado en estos últimos minutos. Yo he hecho todos los libros muchos libros que me han encantado. En la ciudad no existe, el país no existe. Y los he ido apuntando. Ana María de Onetti, por ejemplo, Vetusta de Clarín, Italio Calvino y las ciudades invisibles, Macondo de Márquez, Jefferson de Faulkner, El Principito y su planeta, también. Un gran planeta inventado, Comala de Rulfo, Hombrosa en El varón rampante de Calvino y bueno, y tantos otros paisajes inexistentes, pero que sí que existen. A los que hemos viajado. Y a los que hemos viajado, ¿no? hemos viajado. Eso es lo bonito de la literatura. Muchas gracias, Eva. Pues con esa reflexión terminamos. Muchas gracias por traernos vuestra obra, estar cerca de los creadores, sin los cuales no existiría la cultura y esta fantástica feria que tenemos. Muchas gracias por vuestra presencia y hasta pronto. Gracias a todos por haber venido. Miradas a Rumanía, la voz de muchos proyectos para conocernos mejor.